La parashá de esta semana se llama Bealotejá. Bealotejá. El término Bealotejá se refiere a una elevación. La clase pasada en Azó hablamos de esta elevación, de darle a cada persona su lugar. Y Bealotejá trata principalmente, al menos las primeras partes de la parashá, trata de este tema de prender la menorá, que era trabajo del Cohen, y que aparentemente pues se ve como muy digno que le den al Cohen la oportunidad diaria de prender la menorá. Por otro lado, pues también es un tema de todos los días hacer lo mismo, que aburrido, como que fuera importante también entender este tema de lo repetitivo que a veces se puede volver el ritual. Es un tema importante y se llama Bealotejá porque la palabra para prender las luces de la Hanukkah es que tú las prendas pero que se paren por sí solas, lo cual es un tema muy importante y esta es una parashá que se podría aplicar mucho al tema de la educación. El tema de la educación como un sistema en donde tú prendes o tú das cierto tipo de input, pero que realmente lo que tú quieres hacer vía la educación o vía una buena educación es hacer que tus alumnos se paren por sí solos, no que se vuelvan dependientes de ti. Está muy mal visto que alguien por el cabod o por esta sensación que te da poder impartir clases o etcétera, se convierte en un ser que esté constantemente haciendo que las personas dependan de uno. Y por lo tanto, el concepto de Bealotejá significa haz que se eleven. No es nada más tú préndelas y bueno, que prendan por sí solos, no. Haz tú que se eleven. Y por lo tanto, por eso es tan interesante que hay una connotación tan importante entre el Hanukkah Bait. Hanukkah Bait es la inauguración del Bait, del Mishkan. Y la palabra Hanukkah tiene una connotación muy importante con la palabra Jinuj, que es educación. Entonces es muy interesante porque esta parashá es como, en cierta manera, este concepto de cómo lograr que tus alumnos o que la gente que ahorita depende de ti para aprender, etcétera, etcétera, ellos también se vuelvan independientes. Ese es como el ideal en la educación. Por lo tanto, esta parashá es una parashá que tiene un elemento de ambigüedad muy grande que no podemos dejar de señalar. Porque la primera parte de la parashá habla de esta tafkid que tenían los Kohanim de prender la Hanukkah diariamente. Y por otro lado, todo lo que era darle a los levitas su lugar en Mishkan. Quiere decir, el Mishkan era una área donde el Cohen y los levitas tenían completamente, cada quien tenía un trabajo particular que hacer. Después la parashá habla de el segundo Pesaj, que es como es un concepto bastante interesante de qué pasa si una persona no pudo hacer Pesaj. Si una persona no puede hacer una mitzvah, bueno, ya perdió la oportunidad. Pero Pesaj es de las únicas veces que vemos que existe esta posibilidad de, perdiste el chance, bueno, exactamente un mes después tenías el chance de volver a participar en un second Pesaj, en un Pesaj Sheini. Y vuelve a hablar de cómo fue la segunda vez que se hizo Pesaj en el desierto, porque tenemos que tomar en cuenta que Pesaj fue como una experiencia que inauguró al pueblo de Israel como pueblo, y por lo tanto la institución de volver a instituir Pesaj para todos los tiempos, el segundo Pesaj fue muy importante, porque el primero fue la historia, cómo se vivió en Mitzrayim antes de salir, y por lo tanto el segundo Pesaj que aparece en la historia es cómo es
y cómo va a ser este ritual de recordar y de revivir esa experiencia. Por otro lado, aparece todo este concepto de las trompetas. Dice Moshe a Aarón, dice Dios a Moshe, que los levitas van a hacer unas trompetas y las trompetas van a indicar y van a ser como un llamado para que el mahané se prepare. Y la manera en que está escrito esto es muy particular y es fantástico el concepto de cómo habla de dos estructuras que para nosotros suenan como iguales. Y una es el concepto de mahané, que es el campamento. Y por otro lado hay un concepto de eidá, que es comunidad. Y por lo tanto es muy interesante que cuando habla de las trompetas dice que vas a tocar las trompetas para alistar al mahané y para reunir a la eidá. Y la verdad es que mahané y eidá son conceptos sociales muy diferentes. En algún momento podríamos llegar a hablar de eso, pero lo que quiero explicarles es que esta parashá es muy ambigua, porque toda la primera parte de la parashá es como muy digna, muy de elevar, muy de prender la Hanukkah, del funcionamiento del Mishkan, cómo llamar al mahané a levantarse. Cuando tocar las trompetas significa agarrar tus cosas, prepárate para el viaje. Porque de pronto todo este tema de salir de Mitzrayim era como pasajero. Había un tema de, bueno, vamos a salir de Mitzrayim para llegar a la tierra de Israel. En el camino vamos a pasar por Sinai y obviamente pues es un viaje, pero de repente se convierte en la forma de vida del pueblo de Israel esto. Y por lo tanto nos va a llamar mucho la atención que el camino por el desierto se convierte para muchos en su forma de vida. Quiere decir, nosotros tenemos el concepto de que el camino es el camino y la meta es la meta, y aquí de repente como que perdieron la perspectiva de cuál es la meta, y de repente estar en el desierto y vivir en el desierto y vivir con las cosas del desierto, como que se vuelve la realidad de ellos. Y este es un tema muy importante porque lo que iba a ser un viaje de máximo 2 años se va a convertir en un viaje de 40 años. Y entonces ya cambia completamente la perspectiva de qué es el viaje y qué es la meta y por qué te quedas en un lugar poco tiempo y por qué te quedas en un lugar tanto tiempo. En un total de 42 paradas, hubo lugares donde los Yehudim estuvieron un día y hubo lugares en los que los Yehudim estuvieron 20 años. Y obviamente, pues esto se convierte en todo un tema que vamos a tratar en algún otro momento. Por lo tanto, todo esto es la primera parte de la parashá, y después viene un parteaguas, y viene un parteaguas para mal. Y el parteaguas es que de repente comienza una serie de crisis en la parashá, que ya hablamos de esas crisis constantemente desde que empezamos el Sefer Bamidbar, y de repente las crisis es que la gente se empiezan a quejar. Y como explicamos en algún momento, cuando hablamos en Bamidbar, no es lo mismo quejarse al principio del viaje que quejarse a esta altura del viaje. Entonces, inclusive hay un término que habla la Torá para hablar de este tema de las quejas. Y le ponen a la gente que se queja, le ponen los mitonenim. Mitonen en hebreo es quejarse. Entonces, de repente, la gente se empieza a quejar con Moshe y llevan a Moshe a una crisis terrible. Quiere decir, nosotros vemos a Moshe como un líder muy estable, siempre favorable para el pueblo de Israel, siempre pidiendo por el pueblo de Israel. Pero en esta parashá, particularmente, las quejas se empiezan a acumular y llega un momento que Moshe explota, que es algo muy inusual. Porque vemos que desde que salieron de Mitzrayim, Moshe es este líder propositivo que encuentra soluciones a todo.
Moshe, no hay agua. Ah, pues vamos a ver dónde sacamos agua. Moshe, no hay de comer. Bueno, vamos a hablar con Dios y cae el maná. Moshe, ¿dónde vamos a dormir? Ah, acá. Moshe, ¿nos van a atacar los amalequitas? ¿Qué hacemos? No, pues esta estrategia. Entonces, en todo el Sefer Shemot, dijimos que la gente no tienen recursos de cómo salir adelante de los problemas. ¿Por qué? Porque traen la mentalidad de los esclavos. Porque traen la conciencia pequeña. Dijimos que esa conciencia pequeña se llama mojín de Katnut. Entonces, tienes a un grupo de gente salida de Mitzrayim que son como el rebaño. No tienen iniciativa, no tienen ningún tipo de herramienta de cómo salir adelante de los problemas. Y ves que Moshe está ahí asistiéndolos en el camino en todos los problemas que pudieran ellos tener. No hay algo que Moshe no arregle. Y de repente vemos que en Sefer Bamidbar esto cambia. Y esto cambia y de repente vienen, aparentemente nos sentimos como en un déjà vu. De repente si leemos bien la Torá, vemos en el Sefer Beat Loteja y en otras partes de Sefer Bamidbar, que la gente se queja casi idéntico que al principio. La gente empieza a quejarse otra vez de agua y empieza a quejarse de la comida. Pero lo que vemos es que en esta parte de la parashá, en este momento, tú ya esperarías que la gente ya tuviera herramientas para resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque ya recibieron la Torah. Porque realmente no es lo mismo esta gente que salió de Mitzrayim, sin herramientas, con la mente de esclavos, con el concepto mínimo de conciencia personal, no tenían idea qué hacer, no se sabía qué quiere Dios de nosotros, no saben ni siquiera hacer nada por sí solos, pero el tiempo del Homer, el tiempo de Sinai, tiene que hacer un cambio en ellos. Por lo tanto, estas quejas que aparecen en el libro de Bealoteja ya le caen muy mal a Moshe. Y entonces la gente empieza a pedir cosas que pidieron antes y Moshe cae en la desesperación y en una crisis nerviosa. Entonces, ¿cuáles son estas quejas? Y es muy interesante ver. De repente empiezan a quejarse y empiezan a decirle a Moshe, es que queremos carne. Dice Moshe, ¿qué quieren de mí? Está cayendo maná. El maná es un alimento celestial, maravilloso, que cae diario, fresco, cae bien, no cae pesado. No sé si saben todas las cosas que dicen del maná, pero es importante ahorita mencionar algunos aspectos del maná, porque nosotros, bueno, ya comían maná, pero ¿qué era el maná? Entonces es interesante tratar de entender qué es el maná. Primero que todo, el maná era una comida del Shammai. Maná, no hay nada en el mundo que sea maná. Quiere decir, no hay nada en esta realidad del mundo de Malhut que sea maná. Entonces, ¿qué es maná? Entonces la Torah nos dice que maná eran unos granitos que parecen muy similares a la semilla de el coriander. ¿Qué es coriander? Bueno, una semilla, pero no era una semilla. ¿No es cardamomo? Parece que sí. Eran unas semillitas y no se comían tal cual. Se podían comer tal cual, pero cilantro, es cilantro. Ah, cilantro. Semillas de cilantro. Ari Kaplan dice semillas de cilantro. Pero no es que eran semillas de cilantro. Nosotros, nuestra única cosa con la que nosotros podemos entender que eran unas semillitas chiquitas, unas bolitas pequeñas, que parecen semillas de cilantro chiquitas, que se podían comer tal cual, pero que realmente lo que hacían es que las molían
y las juntaban con un poquito de agua, con un poquito de aceite y las horneaban y quedaban como un rice cake. Lo más parecido a lo que se comía del maná es que era un wafer, una galleta ligera que parece lo que nosotros sería el equivalente a un rice cake. Ahora, el maná es un alimento. ¿De dónde venía? Nosotros decía, el alimento del cielo, pero ¿de dónde viene el maná? El maná viene de la dimensión que está por encima de este mundo, que es el mundo de Gan Eden. Y como ustedes saben, este mundo que es Olam Asiá, también llamado Malhut, la tierra, el lugar físico, se concatena con otro mundo, que quiere decir se eslabona con un mundo llamado Olam Yetzirah, que es el mundo de la formación. Por lo tanto, la comida llamada maná venía del Olam Yetzirah. Y es muy interesante por qué esta comida y no otra, pero el maná sabemos que caía por Moshe Rabbeinu. En mérito de Moshe Rabbeinu es que cae el maná. Y no nada más es en mérito de él. El maná existía y existió en esta realidad, no nada más por su mérito, sino porque Moshe comía maná. Y como Moshe comía maná, entonces nosotros comemos maná. ¿Cómo sabemos que Moshe comía maná? Porque Moshe subió 40 días por 3 veces al Sinai y eso es lo que él comía. Y esto es una comida muy particular porque el Midrash cuenta y los comentaristas, el Rashi y el Targum Om, que los etcétera, etcétera, el maná tenía varias características. Uno es que era un alimento que era 100% digerible. Quiere decir, cuando tú comes un alimento, no importa el alimento que sea, una manzana, un apio, esto, el otro, hay una parte que digieres y hay gran parte de la alimentación que nosotros comemos es fibra y prácticamente lo desechas. Y prácticamente todos los alimentos tienen desecho. Lo que significa es que este era un alimento de ingeniería que daba a la persona la energía necesaria para vivir sin desperdicio. Y esto es muy importante porque tenemos que acordarnos que en el Edén, la diferencia del Edén con nuestro mundo de Asia es que en el Olam Yetzirah, que es el Olam edénico, no hay entropía, no hay desperdicio. Todo es asimilable. En cambio, el mundo de Asia es el mundo de la entropía y del proceso. Y cada proceso tiene desgaste. Quiere decir, tú para poder tener las calorías necesarias para tener tu vida resuelta, por lo menos metabólicamente, tu cuerpo necesita desenvolver miles y miles de partículas y convertirlas en glucosa para regenerar el famoso ATP, que es la energía con la que tú necesitas para vivir. Por lo tanto, lo que estamos tratando de explicar es que el maná era como comer ATP, ni siquiera glucosa. Qué bueno que se metió mi hermana Diana a esta clase porque ella es la nutróloga de la comunidad y me siento protegida por ello. Lo que esto significa es que el maná hacía que la persona no tuviera que ir al baño. Y esto es una cosa que dice el Midrash Befeirush. La gente en el desierto no iba al baño, no hacían popó.
no había desperdicio. Todo lo que comían, acuérdense que el maná tenía estas características particulares, muy particulares de caer 6 días, y el séptimo día no caía. Por lo tanto, esto es muy interesante porque esto significa que la forma en que el pueblo de Israel entendió el Shabbat, no teóricamente, sino lemaise, como una realidad, fue a través del maná. ¿Cómo vamos a saber qué día de la semana es? Es muy fácil. El sexto día, todos los días cae una porción, una porción, una porción, una porción, una porción. El sexto día, 2 porciones. El séptimo día no caía porción. Todo el concepto de semana, todo el concepto de Shabbat lo tenemos gracias al maná. Por lo tanto, el sexto día, tú agarrabas tu porción, que era tu cubetita, y agarrabas otra cubetita para el sábado. Todo este es el concepto de tener 2 jalot en la mesa. Este es el concepto del leje mishne, por así decir. Por lo tanto, ¿qué nos dice el maná? Además de enseñarnos lo maravilloso que era, lo que nos dice es que era energía pura, 100% digerible, sin desperdicio. No había fibra, no había nada. Y básicamente la magia de esto es que te nutría 100%. No había este tema de que en el desierto pasaron desnutrición. No existe semejante cosa. Te nutría 100%, se absorbía 100%, y para que la persona no sintiera este craving, este deseo de comer cosas diferentes, dice, el Midrash nos dice que sabía a todo lo que tú querías. Quiere decir, era un elemento, tenía esta capacidad de nutrirte completamente, y si tú ese día decías, ay, es que se me antoja mucho algo ácido, se me antoja una piña con chilito, bueno, pues te sabía piña con chilito. Se me antoja un pescado, te sabía pescado. Se me antoja este sabor, aparentemente algo tenía, obviamente no lo podemos entender desde el punto de vista lógico porque no existe en este mundo este alimento, pero te sabía todo, porque también la comida no nada más es que te nutra, sino que hay un tema de satisfacción. Entonces, no nada más te nutría, sino que te satisfacía porque eventualmente la persona sentía que le supo a su café de la mañana un croissant, o le supo a este sabor particular. Inclusive la Torá nos dice en el mismo Midrash que excepto sabía a las cosas que hacían mal a las mujeres embarazadas, que curiosamente era ajo, cebolla, creo que melones. No sé por qué, a esto no sabía. Pero el punto es que el maná comenzó a caer prácticamente un mes después de que salieron de Egipto. Ya ni siquiera había llegado a Sinai cuando ya estaban comiendo maná, porque ellos salieron con matzot y se les acabaron las provisiones. 3 millones de personas en el desierto, ¿qué van a comer? Entonces, esto era increíble lo que era. Entonces, en esta parashá surge este grupo de gente, que es un buen grupo, no podemos esta vez decir, ay, es unos cuantos, no, que son los mitonenim. En español llamados los quejinches. En yiddish llamados los kvechers. Los quejinches, los que siempre tienen una queja. Este es un tema muy importante porque esto lo tenemos que introyectar a por qué nos quejamos, por qué la gente se queja. Entonces es increíble que de repente empiezan a decir, queremos carne, queremos carne. Entonces llega Moshe y esta vez dice Moshe, me quiero morir. Me quiero morir. ¿De dónde fregados saco carne? ¿Qué quieren de mí? ¿Acaso vean las palabras que usa Moshe? Abrí la Torá para leérselas tal cual, porque de verdad es que es una cosa impresionante.
dice, ¿por qué ponen esta fuerza, esta queja sobre mí? ¿Por qué me ponen en esta situación tan asquerosa? Dice, ¿acaso fui una mujer embarazada y yo soy quien los cargó en mi vientre? ¿Acaso yo les di la vida? Yo los di a luz, los cargué en mi vientre, yo los di a luz. Dice, ¿por qué los tengo que cargar como una mamá carga a su bebé que lo tiene que alimentar y que le tiene que dar leche? Esta es la respuesta de Moshe. Entonces, es muy increíble porque antiguamente, antes, en Sefer Shemot, se quejaron con Moshe y Moshe, paz, acá está tu maná y quiero agua y aquí está tu agua, y todo era como accesible para Moshe y Moshe no perdía la calma. Y en esta página dice, ¿cómo, de dónde voy a conseguir carne para alimentar a estos desgraciados? ¿Cómo es posible que están pidiendo esto de mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces, llama mucho la atención, no nada más que cambió su actitud, ¿por qué utilizó este lenguaje? Este lenguaje de, ¿acaso son mis hijos? ¿Acaso estuvieron dentro de mi vientre? ¿Acaso yo los tengo que alimentar? ¿Acaso yo los tengo que lactar? Y le dice a Dios, por favor, mátame. Así tal cual, no creo que hayamos visto a un Moshe más desesperado en toda la historia de la humanidad, ni siquiera cuando bajó y encontró al pueblo con el Egel Azaf. Moshe en ese momento tiró las tablas, pero inmediatamente empezó a pedir por el pueblo de Israel, al punto que es increíble, pero después de que hicieron el Geta Egel, Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de este pueblo de verdad no tiene solución, vamos a hacer un pueblo de ti, Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu en ese momento, digamos, no había pasado por este nervous breakdown, le dijo a Dios, Timjikeini, bórrame de tu libro con tal de que los perdones. No vas a hacer de mí un pueblo, olvídate, forget it. Perdónalos. Y sabemos que Moshe, a partir de que se rompieron las tablas, Moshe empieza una petición con Dios y tiene que subir al Sinai. No nada más la vez que subió por las tablas y bajó, sino que tiene que subir en 2 ocasiones 40 días a pedir que Dios perdone al pueblo de Israel y que les dé un segundo chance. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe entró en esta desesperación y en esta sensación de prefiero morir que seguir cargando a este pueblo de bebés? Ok. La respuesta de Dios a esta queja es incomprensible. Porque tú dices, bueno, se quejan de esto, bueno, dales de comer. Pero quiero que lean la parashá, de verdad es muy importante porque entra la gente y empieza a decir, queremos carne. Entonces, la realidad es que pedir carne es un rechazo al maná. Pero dijimos que el maná es la comida de Moshe. Por lo tanto, pedir carne no nada más es, ya me harté de comer este wafer cake, que me nutre, pero que me falta ese craving de comer carne, ese deseo de echarme un steak y de sentir o de morder o de tener este proceso digestivo. Es como una persona que no va al baño un día, puede ser que ni siquiera sientes ganas de ir al baño, pero como que quiere ir al baño. Entonces, no es que yo esté validando los mitonenim y esté validando, pero pensemos en nosotros.
en una situación donde se nos resuelve nuestra alimentación a través de una malteada de Slim Fast o una de estas bebidas nutritivas con proteína, yo qué sé, Ensure, Nepro, te dan esto, llega un momento que dices, oye, la verdad, ya no quiero eso, quiero comer algo real. Entonces, también hay que crear un poco de empatía por los mitonenim. No es nada más un pueblo de desgraciados. Entonces, lo que quiero explicarles es que este tema de queremos carne también tiene un elemento importante de rechazo a Maná, pero también es un rechazo a Moshe Rabbeinu. Y quizás eso es el mensaje más importante que tiene la parasha. Porque nosotros pensamos que Moshe es lo máximo y que Moshe debería de estar ahí eternamente para resolver todo, porque lo hacía muy bien. ¿Por qué cambiar al director de orquesta? ¿Por qué cambiar a Moshe cuando tenemos a esta persona que está cada instante hablando con Dios, imparte la palabra de Dios, entiende todo el concepto de cómo llevar la palabra de Dios a este complejo mundo? Pero la realidad es que lo que están diciendo los mitonenim, lo que está pidiendo el pueblo y lo que está diciendo indirectamente es rechazamos al maná y por ende rechazamos a Moshe. Entonces, lo más increíble de todo es que les voy a leer la respuesta que dice Dios después de la queja. Tú esperarías que va a decir, pues diles que van a comer carne, etcétera, etcétera, pero no es. Es lo más increíble, la respuesta de Dios es realmente desquiciante. Moshe dice, prefiero morir que seguir lidiando con este pueblo. No soy su nana, ¿ok? No los di a luz yo. Y por lo tanto, yo ya no puedo con sus quejas y no puedo con su actitud. Su actitud para mí es intolerable. Al punto que le dice a Dios, prefiero morir. Tal cual, le dice, no dejes que yo vea esto. Llévame contigo. Este es un tema muy importante porque no es la primera vez que un profeta se queja amargamente de su situación. Pensemos en Yoná, pensemos en Yehezkel. Si estamos conscientes de la postura que tienen los profetas, casi siempre los profetas están ahí y se quieren morir de no querer hacer su misión. Entonces, la respuesta de Dios, y se las quiero leer de adentro, que esta es una oportunidad de ver adentro la cosa. Dice Dios a Moshe, júntame 70 ancianos, líderes, y tráelas al Ohel Moed, que estén parados ahí junto a ti. Y voy a hablar contigo ahí. Entonces la pregunta es, ¿la gente quiere carne? Dales carne. No, júntame 70 ancianos, líderes, llámalos al Ohel Moed y voy a hablar contigo y con ellos. No es normal que tengas toda esta responsabilidad sobre ti. Entonces, es muy interesante porque ya Dios mismo no es que tiene un problema con la petición. Para Dios, hacer caer maná o hacer caer carne o slavim, pichones o yo no sé, este tipo de pájaros, es lo mismo. Entonces, lo que está entendiendo Dios, y es una forma de explicarles, es que la queja no es nada más
queremos carne. Es decir, ya estamos hartos del maná y por lo tanto estamos aparentemente hartos de Moshe. Y es una lectura difícil porque nosotros siempre hemos idealizado que Moshe es perfecto y que Moshe está bien y esto. Entonces, el concepto es el siguiente. La queja no es nada más por la comida. Porque si fuera nada más por la comida, entonces el siguiente pasuk es el que le dice, dile a las personas que se preparen porque mañana les voy a hacer caer pájaros del cielo. Ahora, cuando la gente se quejaba, es muy interesante entender la psicología de la gente en esta parasha. La gente tenía queja. Ay, perdón. Un segundito. Las quejas, la queja de la gente no era nada más queremos carne y no queremos maná, sino la queja venía acompañada de un estilo de problema de regresión. Y la regresión era la siguiente. Constantemente vamos a ver en esta parashá y en todo el Sefer Bamidbar que la gente dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Por lo menos en Egipto teníamos, de repente hay una como idealización de Egipto. Hasta donde sabemos, en Egipto estaban muy mal. En Egipto eran esclavos, en Egipto tenían que no tenían vida propia, no tenían tiempo para hacer nada, no tenían tiempo ni para recrearse, no tenían tiempo para cuidar nada, ni hacer mitzvot, eran esclavos. Y sabemos que la situación era desesperada para ellos. Y de repente empiezan todo el tiempo a decir, los pescados y los ajos y las cebollas y los ollas de carne que nos deleitábamos en Egipto. Entonces, no es nada más una queja. No nada más es una queja, oye, quisiéramos probar algo diferente de vez en cuando, cambien el menú. No, no, no. Es una queja con un tipo de regresión. Esa regresión es esa idealización de cómo vivíamos en Egipto. Y esa idealización de cómo vivíamos en Egipto, dijimos que es el concepto de Egipto, que es Mitzrayim, y que vivían como Abadim. Dijimos que el Ebed, el esclavo, es una persona que se caracteriza por no tener responsabilidades. Inclusive el Ebed Ibrí no tiene responsabilidades. Es patura la mitzvot. ¿Por qué? Porque es un Ebed. Entonces el tiempo no es suyo, él le pertenece a otra persona y la otra persona determina cuándo va a trabajar, cuándo va a hacer, dónde va a ir, dónde va a dormir, qué va a hacer. Es como un objeto. Entonces lo que estamos tratando de entender es por qué la gente rechazó el maná. Y el rechazo al maná es un rechazo a Moshe. Es esta figura, rechazar la figura del líder. Y por otro lado, el rechazo y la queja viene acompañada de una idealización de la vida jodida que tenían en Mitzrayim, que nosotros llamamos una regresión. Y esa regresión es regresar a un estado de no responsabilidad. Y esto es realmente lo que viene a ser el parteaguas de esta clase, de la Parashá Be'aloteja. Nosotros dijimos que básicamente las mismas quejas de Shemot las tenemos en Bamidbar. Si ustedes vieron la clase de Bamidbar,
claramente dijimos que hay un espejeo constante de los eventos que hay en Shemot con los eventos que hay en Bamidbar, y que básicamente lo que es diferente en Shemot de Bamidbar es que Shemot eran inmaduros, irresponsables. Moshe les arreglaba todo porque entendía que no tenían desarrollados su mojín, su responsabilidad, su conciencia. Pero dijimos que lo que va a ser el parteaguas para ver que esto no sea lo mismo que esto, es que el parteaguas es Sinai. Sinai fue una experiencia en la cual cualquier persona que vivió Sinai recibió la Torá, y dijimos que recibir la Torá es recibir este código que te va a enseñar a vivir en una manera propositiva, en una manera responsable. Quiere decir, lo que se logra en Sinai no es nada más, bueno, te di el manual, sino te di el manual, aceptaste el manual y el manual está en tus manos. Entonces, aparentemente, la situación de Bamidbar es que esperas que ya haya más madurez y que la gente muestre más responsabilidad y que el mojín de Katnut, que es el mojín disminuido, se vuelva mojín de Gatlut, una conciencia más expandida. Quiere decir, pasó algo. Una experiencia no te puede dejar imperturbable y eres lo mismo. Las experiencias están ahí para que la persona tome conciencia, para que la persona crezca, para que la persona cambie. Por lo tanto, en Shemot la actitud de Moshe es completamente buena onda, completamente ayudador, completamente responsable, se siente partícipe, se siente que él tiene que resolverles las cosas porque, pobrecitos, acaban de salir de la esclavitud. Pero cuando ya estás en Sefer Bamidbar, ya esperas que la actitud haya cambiado, ya esperas que haya más madurez, ya esperas que haya más responsabilidad, ya esperas un cambio de actitud. Por lo tanto, en Sefer Bamidbar, ya Moshe ya está a punto del colapso. Y no porque no tiene la capacidad. No es así como, bueno, es que no le dieron vacaciones y no. No se trata de que hay un problema en Moshe. No es que ya se le fue la paciencia. No es como a una persona grande que dice, ya no es lo mismo cuidar a hijos que cuidar a nietos. No es lo mismo la fuerza que tienes de joven que la fuerza de acá. La realidad es que la desesperación que tiene Moshe ante esta situación es, esta gente no está madurando. Esta gente está teniendo una actitud regresiva y por eso Moshe usa este tema de, ¿acaso yo los tuve en mi vientre? ¿Acaso yo los di a luz? ¿Acaso yo los tengo que seguir amamantando? Por lo tanto, la respuesta de Dios es la solución al problema. Entonces, nosotros lo sentimos como una afrenta a Moshe, que la gente va y le dice, ya no queremos maná, ya no queremos a Moshe. No querer el maná es no querer a Moshe. En manera quizás no explícita, no fueron con Moshe a hacerle una revolución a Moshe, aunque vamos a ver que adelante en las siguientes parshiot sí hay gente que se levanta en contra de Moshe, hay mucho levantamiento en contra de Moshe, pero por eso la respuesta de Dios es, agarra a 70 hombres ancianos y congrégalos y hace el primer Sanedrín. Básicamente, como se constituye el Sanedrín
y se va a constituir el Sanedrín a través de este momento hasta el final de los días, es todo este concepto de agarrar de las 10 tribus, perdón, de las 12 tribus, agarrar 6 representantes, ancianos. En anciano se refiere a una persona de experiencia, una persona sabia, respetada, etcétera, etcétera. Y lo que significa esto es que no está bien que Moshe lleve este sistema solo. Es muy interesante porque hay 2 veces en la Torá que dice Ze lo tov. Esto no es bueno. En toda la Torá, con todos sus 5 libros, hay 1000 veces que dice, y Dios vio que está bien, y Dios vio que esto, pero hay solamente 2 veces que dice la Torá Ze lo tov. Y las 2 veces que dijo lo tov es Ze lo tov eyot Adam levado, no es bueno que el hombre esté solo, y es cuando le hace a Adán, le separa del costado a Java. Entonces, Ze lo tov eyot Adam levado, que no esté el hombre solo. Hagámosle un Ezer kenegdo, hagámosle una mujer que lo ayude y que lo contraríe. Quiere decir que lo complemente, que le haga de espejo, que le haga de resistencia para que él se desarrolle. Y curiosamente, la siguiente vez que dice Lotov, que es la última vez que dice Lotov en la Torá, es en Parashá Yitro, cuando dice, Yitro, el suegro de Moshe, le dice, esto que estás haciendo es de Lotov. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Moshe? Llevando al pueblo solo. Entonces, es bien interesante porque ambas veces Dios dice Lotov. Una dice Dios, no Lotov. Y aparentemente la segunda vez lo dice Yitro. Dice, esto que estás haciendo, de que cada persona está afuera de tu casa, esperando turno para preguntarte qué hacer de su vida, eso no es bueno. Y entonces dice Yitro, te voy a sugerir un sistema, un organigrama para despachar la justicia divina, para hacerla más normal. No está bien que todo el mundo dependa de ti para hablar y para saber qué quiere Dios de él. Entonces tú vas a tener que hacer, educar a un grupo de gente, y ese grupo de gente, a su vez, cada quien va a educar a otras personas. Entonces lo que se va a hacer es como una pirámide donde acá está, primero que todo, Dios, luego está Moshe, luego están los sabios, y luego están estos, y luego están estos, y al final el pueblo entero va a aprender las cosas. Por lo tanto, que todo el poder o que todo el conocimiento esté en manos de una sola persona, dice Yitro Ze lo tov. Entonces Moshe se sacó de onda porque tú dices, oye, si puedes preguntarle a Moshe, que es como preguntarle a Dios, ¿para qué haces un sistema de preguntar a la gente? La gente no va a tener la misma kedusha, no va a tener el mismo conocimiento que Moshe Rabbeinu, porque la gente no tiene el nivel de Moshe Rabbeinu. Y entonces lo más interesante es que fue Moshe con Dios y le preguntó, ¿qué opinas de lo que dice mi suegro? Y dice, haz lo que dice tu suegro. Entonces, aparentemente, lo que dijo el suegro, Yitro, de hacer un sistema de cómo impartir la justicia en una manera más organizada, en una manera de dejarle nada más a Moshe los casos difíciles, pero los demás casos que se vuelva
la gente más independiente, que la gente, que la Torah permee más a la sociedad y no todo sea, ahora vamos con Moshe, ahora vamos con Moshe, ahora vamos con Moshe. Entonces, es muy interesante porque la Torah dice Zelotov. Esto nos lleva al entendimiento de qué hizo Moshe para hacer ese Lotov, que tiene que ver con esta parashá. Y es aparentemente lo de la queja contra Moshe, que es la queja contra el maná. Es una queja contra el sistema de depender solo de Moshe. Y por eso, ante la exigencia de queremos carne, no es que Dios les dijo, bueno, pues ya les va a llegar la carne como antes, que ya había habido esta situación, ahora va a decir, no. El problema que tú te estás quejando, primero vamos a atender tu problema, Moshe, y luego vamos a atender a la gente. Moshe dice, yo ya no puedo. Esta gente me está matando, mejor prefiero morirme. Yo no soy su papá, yo no los di a luz, no son mis lactantes como para que cada instante estén jodiéndome. Mátame, Dios. Y Dios le dice, ahí te va la solución. Increíblemente, la solución es junta a 70 ancianos y forma un Sanedrín. ¿Qué significa esto? Ahora todo está sobre ti. Ahora vamos a dividir la carga sobre estas 70 ancianos. Ahora hay algo muy interesante que sucede en esta parashá. Si son 12 tribus y son 6 representantes por cada tribu, si ustedes hacen la cuenta, son 72 personas. Y la petición de Dios es que haya 70 personas. Quiere decir que están sobrando 2. ¿Quiénes son esos 2 que están sobrando? Esta parashá habla de 2 personas que de pronto en el campamento empezaron a tener nebuá, profecía. Era Eidat y Meldat. Ahorita les voy a contar quiénes son estos Eidat y Meldat. Lo que quiero explicarles es que en este momento la solución al problema de Moshe fue tomada inmediatamente. En pocas palabras, no te sientas mal de que están pidiendo carne y no te sientas mal de que te están rechazando. Lo que pasa es que aparentemente esta dependencia que tienen sobre ti no los está permitiendo madurar. Esta es una crítica muy dura y muy fuerte a lo que está pasando en esta parasha y a lo que va a pasar en todo el Sefer Bamidbar. La señal de esto es que está mal Zelotov que Moshe esté elevado. Moshe tiene que descentralizar no nada más el poder, la profecía misma la tiene que repartir. Y es por eso que le dice, junta a estos 70 ancianos, júntame al Sanedrín, que vayan al Ohel Moed. El Ohel Moed es la casa de Moshe. Y voy a hablar contigo, y lo interesante es que habla con Moshe, y también ellos reciben nebuá. También ellos reciben profecía. Quiere decir, ya no todo va a estar en manos de Moshe. La palabra de Hashem estaba sobre Moshe. Todo recae sobre Moshe. Y aparentemente Moshe se vuelve el umbrella, el que ataja todos los problemas del pueblo. Entonces, lo que estamos tratando de entender no es ninguna queja con Moshe, pero el hecho de que diga que soy su mamá, soy su nanita para seguirles dando leche, lo que estamos diciendo es que tanto comer maná es como un lactante. Básicamente, el maná era un alimento que
estaba hecho para la persona exactamente lo que necesitaba. Pónganse a pensar que todos se alimentaban del mismo alimento y todos estaban bien, cuando sabemos perfectamente que no todos pueden comer la misma comida. ¿Y por qué estaban todos bien? Porque era una comida de ingeniería, como la lactancia. No sé si ustedes saben, pero en la lactancia, la mamá produce la leche completamente diferente, es la leche materna de una mamá que tiene un hijo, por ejemplo, prematuro, a la que tiene un hijo a término. Pareciera que el cuerpo, en su sabia constitución y en su perfecta ingeniería, sabe cuándo generar más calorías, menos calorías, más agua, más nutrientes, más minerales, menos minerales. Es una comida de ingeniería la lactancia. Entonces, lo que está diciendo Moshe cuando dijo, ¿acaso les tengo que seguir dando leche a estos niños? Lo que está diciendo es, en efecto, los tenemos que ablactar, los tenemos que destetar. Es este concepto de la mamá cuando está dándole de comer al bebé y le da pura leche materna, la mamá está, cada instante, tiene que estar ahí para darles de comer. Para darles de comer. No puede ir ni al cine al principio. ¿Por qué? Porque necesita estar ahí porque el bebé no come otro alimento. Entonces, básicamente, este concepto, queremos carne, es el pueblo necesita destetarse. El pueblo es increíble, la palabra destetar es gomel, la palabra gomel. Y la palabra gomel siempre es la forma de hacer gesed, que decimos gemilut hasadim. ¿Por qué decimos, nunca decimos haz gesed? Siempre decimos gemilut hasadim, porque gemilut hasadim implica que tú tienes que dar, pero eventualmente tienes que dar para crear en el otro este sentimiento de responsabilidad y de independencia. Está muy mal visto que una persona siga amamantando un bebé a los 9 años de edad. Ya no en la sociedad moderna, después de 1 año, 2 años, ya te ven como very weird, que el niño llega del kinder y dice, mami, quiero leche. Y ahí va la mamá y le da de comer. Es rarísimo. ¿Por qué es rarísimo? Porque en la Torah todo el tiempo hablan de hasta el 3er año, porque eventualmente la persona que recibe tiene también que ya llegar un momento que ya no reciba y que también empieza a tener en su vida responsabilidades. Entonces, lo que está tratando de explicar esta parashá es que ya no va a ser necesario tener todo centralizado en una persona. Ahora esto se va a centralizar en 70. Quiere decir, 70 sabios, 70 gentes del pueblo de Israel van a recibir su dosis de Nebuá, suficiente Ruach HaKodesh para poder entender la Torá y no depender todos de la chichi de Moshe. Ya no podemos depender de Moshe en su totalidad. ¿Por qué? Porque tienen que madurar. Porque tiene que haber madurez. Por lo tanto, la solución aparentemente rara que le dan es, ahora tú, así como le dijeron a Yitro, como dijo Yitro a Moshe, ahora tú tienes que preparar a gente, ahora tiene que haber una responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida es que estos sabios van a tener cierto grado de Nebuá, cierto grado de Ruach HaKodesh, van a tener inspiración divina, y ahora ellos también van a poder impartir las cosas. Y es entonces, es muy interesante, es entonces que de repente llega el famoso quail, llegan los pájaros. Y de repente cayeron pájaros, pero cayeron una nube, una plaga de pájaros, no sé qué es quail, gansos, patos, codornices, no me queda
llega un momento que empiezan a caer y caer y caer y caer y caer, y la gente en un principio están felices, pero ¿qué tal que la felicidad se les prolonga? Y de repente no nada más tienen que comer carne esa noche, sino tienen que desayunar y su lunch. Y ahora a comer carne, señores, y a darle a la carne. Y obviamente pues la gente empieza a también hartarse de esto. Entonces es como un tema importante de que caen los pájaros y comen hasta hartarse, hasta llegar un momento que están vomitando esa comida, que es un tema muy, muy, muy importante. Y en ese instante pasa algo muy raro. De repente viene Yoshua, que Yoshua es la sombra de Moshe, y que eventualmente va a ser el que va a tomar el lugar de Moshe cuando ya no va a estar Moshe. Y llega todo preocupado Yoshua con Moshe y le dice, hay dos tipos profetizando en el campamento y están diciendo que tú no vas a entrar a la tierra de Israel y que te vas a morir en el desierto. Entonces Yoshua llega histérico con Moshe y le dice, esto ya se salió de control. Ahora dos tipos están ahí profetizando y están diciendo esta calumnia de que tú no vas a entrar a la tierra de Israel y que vas a morir en el desierto. ¿Quién eran estos dos tipos? Curiosamente dijimos que de los 6 de cada tribu salía un total de 72 personas. Y para el Sanedrín se requerían 70. Entonces quedan dos, que son Eldad y Meidad. Y Eidad y Meildad están ahí profetizando porque les cayó la profecía misma que les cayó a los del Sanedrín. Entonces, Yoshua dice, ¿qué hacemos? Hay que matarlo. Está prohibido que alguien más diga esta información, se va a hacer un caos. Va a ser anarquía. Y lo más increíble de todo fue la respuesta de Moshe. Le dijo, Baruch Hashem, la profecía ya no nada más está en mí. No les hagas nada. No les hagas nada. No nada más está mal, está muy bien, porque ya se bajó la presión que yo tenía de ser el único que tiene acceso a la palabra de Dios. Algo muy raro, van a decir que estoy loca, pero lo leí en el libro de Raf Matis, que es un libro muy importante para mí. Dice que Eldad y Meidad son nombres raros. Y uno significa del pezón y Meidad significa al pezón. Realmente estamos hablando de que esta clase tiene una íntima relación con el tema de lo que era la lactancia del pueblo de Israel, que era todo salir del misma fuente, todos comían del maná, todos comían del alimento de Moshe, y cómo va a migrar esta generación y cómo se va a destetar esta generación para empezar a comer de otras fuentes y para poder empezar a madurar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una parashá agridulce. Y lo agridulce de esta parashá es que tú dirías, bueno, pues ya llegó el tiempo de relevar, quiere decir, de relevar. Pero la realidad es que lo que vemos es que no se logra un relevo. Quiere decir, son un poco patadas de ahogado de una situación donde lo que vamos a entender es que la madurez
no viene easy, no viene facilita. Y lo vemos claramente con nuestros hijos. Vemos que nuestros hijos son un encanto cuando son chiquitos y los puedes llevar y los puedes mandar a dormir a la hora que tienen que ir a dormir. Puedes poner tus reglas, puedes poner tus cosas. Pero el concepto de llevar a cabo de la conciencia de Mohin de Katnut, que es esta conciencia disminuida, al Mohin de Gadlut, a la conciencia amplia, requiere de un proceso de madurez, pero el proceso de madurez no es cada instante vas madurando y vas creciendo y va a ser fácil y va a ser sencillo. Claro que no. El proceso hacia la madurez va a implicar 2 pasos para adelante y 1 para abajo. 2 para arriba y 1 para abajo. 2 para arriba y 1 para abajo. Quiere decir, no es un movimiento constante de una evolución donde poco a poco la persona cada vez va tomando responsabilidad. Definitivamente lo que vemos es que el proceso de madurez, tanto individual como comunal, como nacional y como humanidad, es todo un tema. Y es un tema que tiene constantemente elementos de avance y regresión. Avance y regresión. No porque hubo este evento, entonces la gente ya estaban bien y ya entendieron, se pusieron las pilas y tomaron responsabilidad. La desesperación con Moshe, la desesperación de Moshe es cómo no maduran. Entonces, aparentemente lo que nos está diciendo la reacción y las palabras de Hashem y cómo se dieron las cosas, es que madurar es complejo. En el evento de madurar vas a ver momentos donde, wow, ya es una persona independiente y otra vez una regresión. Queremos regresar a Egipto. Todo este ir y venir que hay en esta parashá y que está tan permeado en el Sefer de Bamidbar, significa que para llegar a un estado óptimo de madurez, la persona tiene que pasar por muchas caídas, por muchas regresiones y tiene que tener constante paciencia al punto de que ciertas formas del pasado que vienen arraigadas en ti van a tener que morir, como van a tener que morir esa generación y esperar 40 años a que muera toda esa generación que no pueden sobreponerse al tema de ser responsables. Y constantemente entrar en ese deseo de prefiero vivir en Egipto sin libertad, pero con la vida resuelta. Prefiero tener seguridad que incertidumbre. Esta es una lectura importante que nosotros tenemos que hacer, porque normalmente tenemos como que un malentendido de que el crecimiento espiritual es muy lindo y es muy benévolo y es muy precioso. Y prácticamente lo que nos está diciendo la Torá es que cuando una persona crece espiritualmente, cuando una persona crece en mojín, en conciencia, el camino es un camino durísimo. Es un camino durísimo, es un camino en el que la persona tiene muchas regresiones, hay avance, hay regresión, hay avance, hay regresión, hay avance y regresión, y que eventualmente la persona, el ideal para lograr un crecimiento constante es tomar responsabilidad. Por lo tanto, toda la lucha del Sefer Bamidbar, todo lo que va a continuar en lo que es el viaje del pueblo de Israel, ya tienen las herramientas, ya tienen el Mishkan, ya tienen su orden, ya tienen este concepto, pero no porque ya lo tienen, ya están listos. El lugar para la madurez es un lugar que se tiene que ir arreglando, es un lugar que se tiene que ir conquistando, y básicamente el concepto es que es un concepto de un crecimiento
que conlleva a mucha dificultad. El concepto final es que nosotros tenemos toda esta idea de que Moshe fue castigado de no entrar a la tierra de Israel. Y sentimos un tipo de, no es en esta parashá lo que sucede, esto pasa casi a punto de que entren a Israel, sucede este evento de que Moshe va a pegar a la piedra y aparentemente como que Dios le dice, por haberle pegado a la piedra ya no vas a entrar a la tierra de Israel. Y la realidad es que no es así. Eso es un entendimiento muy incorrecto de las cosas, porque entonces pensaríamos y estaríamos en tela de juicio si Moshe fue un pecador o si Moshe hizo todo bien, ¿cómo es que Dios lo castiga por un pequeño detalle? ¿Y por qué le aplica un estándar, una prueba tan fuerte y no lo deja tener las najes de haber entrado a la tierra de Israel? Y creo que esto puede ser la parte final de esta clase, que es una clase muy diferente a las que he venido dando, pero muy importante. Quiero que escuchen la última parte de esta parashá. Es una parte muy rara. A raíz de que estos Eidat y Meidat tuvieron la profecía, Yoshua está muy ofendido por el honor de su maestro Moshe y dice, ¿cómo pueden saber ellos que tú no vas a entrar a la tierra de Israel? ¿Cómo pueden? Están inventando. Quiere decir, el concepto era, seguro que Moshe nos sacó de Mitzrayim y seguro que nos va a llevar a la tierra de Israel y seguro que va a entrar a la tierra de Israel. Entonces, esta información llega con muy mal aceptación por parte de Yoshua. Y como sabemos, precisamente Yoshua va a ser el que va a entrar a la tierra de Israel y no Moshe. Entonces, Yoshua tiene mucho dolor de lo que están diciendo y va con Moshe y le dice, ve lo que están diciendo estos malvados. Y Moshe dice, qué bueno que hay otros profetas en la tierra de Israel y no tengas sufrimiento por mí ni por mi honor, porque no se trata de esto. Entonces, en cierta manera, como que no desmiente Moshe que eso va a ser verdad, lo cual sería, si ya desde ahorita saben que no va a entrar a la tierra de Israel, entonces, ¿qué más? ¿Por qué nos impresiona la historia de la piedra y de que no entró por castigo de que le pegó a la piedra? Entonces, aparentemente, este conocimiento de que ya Moshe no va a entrar a la tierra de Israel, que sucede tantos años antes de que sucediera lo de la piedra, esto llegó a los oídos de Aarón y de Miriam, hermanos de Moshe. Como buenos hermanos, se sentaron Aarón y Miriam, pues a chismear y decir, oye, ¿por qué no va a entrar Moshe a la tierra de Israel? Ellos pensando que ellos iban a entrar. Lo interesante es que ellos dijeron, ¿por qué vamos a entrar nosotros y no Moshe? Entonces, es muy interesante lo que dicen. Dicen, ay, debe de ser por lo de la esposa Cushit. Cushit es la esposa etiopí de Moshe. Y como que hicieron gossip, hicieron la shonara de Moshe. Entonces, la verdad es que es una cosa que no entendemos bien, porque a raíz de este chisme o esta gossip que hubo entre Moshe y Miriam, es que Miriam se llena de tzorat y Miriam es puesta en cuarentena y es separada del campamento. Entonces, está muy interesante este pedacito, no podemos evitar que es la última parte de la parashá de Balotja, porque Miriam y Aarón se pusieron a hablar la shonara del hermano, y si acaso eso es la shonara. Entonces, es bien interesante qué significa lo que hablaron de él. Entonces, cuando leemos que hablaron de la Isha Kushit, de la mujer Kushit con la que se casó Moshe, decimos, pues era Tzipora, porque Tzipora era oscura. Sabemos que Tzipora era hija de Itro, y Tzipora dicen que era de color, era negra. Entonces hacemos como
un link y decimos, están hablando de Tzipora y están hablando de que Moshe se hace el santurrón de no tener relaciones con Tzipora, pero curiosamente el Zohar desmiente esta historia. Y básicamente lo que dice esta historia es impresionante. Nada más les voy a decir un poquito porque no me puedo quedar sin mencionarlo y está en la parashá. Hay un hueco histórico en la vida de Moshe gigante, porque Moshe salió de Egipto cuando él mató al Ish Mitzri, cuando mató al hombre egipcio, que tenía, según el Midrash, 20 años. Y la siguiente parte que hablan de Moshe es cuando Moshe llega a Midian y salva a las hijas de Yitro de ser molestadas por los pastores. El problema es que hay un gap mínimo de 40 años entre que salió Moshe de Mitzrayim y que llegó a Midian. Hay un gap de 40 o de 60 años. Entonces, lo que dice el Zohar es una cosa interesantísima. El Midrash cuenta que nadie sabe qué pasó con Moshe ese tiempo. En la Torah no hay. Entonces, el Midrash elabora toda una idea que a lo mejor ustedes no conocen, y el Zohar va muy al pi Midrash, que él se fue a Cush, se fue a Etiopía, y cuando llegó a Etiopía, él fue reclutado como un guerrero muy potente, porque él tenía, acuérdense que él fue educado como un príncipe egipcio, y él era un guerrero. Un príncipe de Egipto era un tipo que se manifestaba a través de la guerra y a través del liderazgo, y era un tipo, no piensen en Moshe así como un pastorcito ahí insignificante. Moshe era un príncipe egipcio con toda una educación militar y etcétera, bélica. Entonces dicen que en su estado, cuando llegó a Etiopía, él fue reclutado porque había un rey que se llamaba Cucanus, que había hecho un golpe de estado en Etiopía y había matado al rey de Etiopía y se había quedado en su lugar. Entonces la viuda y toda la dinastía de los reyes etíopes contrataron a Moshe para ir en contra de este rey malvado Cucanus, y Moshe hizo una guerra y logró liberarse del rey Cucanus, y supuestamente dice el Midrash que Moshe se casó con una mujer de Etiopía, que es la reina de Etiopía. Y por lo tanto, cuando están hablando la Shonara, dicen, si Dios no va a permitir a Moshe entrar a Israel, debe de ser por su relación rara que tuvo ahí en Etiopía con esa mujer Cushit. Pero no se refiere con Zipora. Entonces lo quise mencionar porque es de esos huecos que hay en la Torah que son muy interesantes, porque nosotros queremos siempre idealizar a los personajes de la Torah en lo que no son. Y la verdad es que yo creo que en esta parashá vemos a un Moshe muy cambiado. Y también vemos un Moshe distinto. Y vemos un Moshe que no es que él ya no puede cargar al pueblo, sino no puede entender cómo el pueblo no madura. Y entonces Dios le dice, pues obviamente no están madurando, porque tú los estás viendo a ellos y estás resolviéndoles las cosas como si fueran bebés. Por lo tanto, te vas a tener que remover de ellos, vas a tener que hacer esta estructura y los vas a tener que destetar y los vas a tener que volver independientes, porque lo que estás haciendo no es bueno. Entonces, es una manera muy distinta de entender a Moshe. Es una idea, y no es negativa, porque esta idea de idealizar a Moshe como el pastor que no se enojaba y que estaba todo el tiempo atendiendo a todos con paciencia y por acá y por allá, ese no es el Moshe de la Torah. Moshe de la Torah es este hombre estadista egipcio que mató a un hombre en Egipto y que se tuvo que pelar de ahí porque ahora cómo voy a ir al palacio cuando maté al capataz, y se va acá y va allá y se va con Yitro y se rehúsa a ir a salvar al pueblo de Israel en el Sne y se enfrenta con el faraón y hace la lucha con el faraón y tiene que jalar a este pueblo de gente testaruda que no tienen iniciativa y les resuelve todo
hasta que se da cuenta que el camino hacia la independencia, el camino correcto de educación, es el camino de volver a la gente independiente. Por lo tanto, empezamos esta clase hablando de prender la menorá y dijimos que todo este tema del Hanukat Habayit, la inauguración del Mishkan. ¿Por qué se llama Hanukat? Hanukat es inaugurar, pero también Hanukat viene del concepto de Jinuj. Y por lo tanto esta parashá, aunque habla de temas tan variados y de ambientes tan distintos, desde prender la Hanukkah y la intención del Cohen y hacer las trompetas para mostrarle al pueblo cuándo se tiene que parar y cuándo se tienen que proteger y cuándo se tienen que unir y cuándo, etcétera, que tiene toda esa connotación positiva, la parashá a la mitad se vuelve en una connotación completamente negativa. Y lo negativo de esta parashá es entender que el pueblo y como pueblo y nosotros como individuos tenemos que tener en nuestra vida conocimiento que el crecimiento espiritual es sumamente desgastante. Vamos a tener caídas, vamos a tener regresiones, pero finalmente, si queremos madurar, tenemos que aprender a tomar responsabilidad. Y por lo tanto, la educación hacia nuestros hijos, la educación personal es siempre tener maestros. Nadie más grande que Moshe Rabbeinu. Moshe no acabó siendo el Moshe, el profeta, Moshe, el rey, Moshe, el Mesías, Moshe, el Goel. Moshe acaba siendo Moshe Rabbeinu, el maestro. Y aparentemente, aunque se ve mucho más grande ser rey o se ve mucho más grande ser el profeta, él siguió siendo Rabbeinu porque él entendió que para poder llevar al pueblo a su madurez, inclusive él se va a tener que remover. Se va a tener que remover porque tiene que dar espacio para que la gente crezca y madure. Así que bueno, esta fue la clase de Bealotja. Una clase muy importante y es una lectura muy importante que nosotros tenemos que tener y entender últimamente qué significa madurar en términos de esto. Por lo tanto, no es que está bien que la gente se quejó, pero la queja vino a dar cabida a una rectificación del sistema. Quiere decir, ellos se quejaron de manera inmadura, de manera despectiva, de manera inapropiada. Pero no es una queja que cae en vacío. La queja venía con una reflexión profunda en donde evidentemente Moshe se dio cuenta y Dios se dieron cuenta que era momento de move on, era momento de compartir responsabilidad, era el momento de hacer a cada persona también responsable de su propia madurez y de su propia vida. Así que no sé si tengan alguna duda. Esta fue la clase Bealotja y